Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Hola, todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañan en cada video y espero que esté siendo de gran edificación como lo está haciendo para nosotros. Bueno, muchas gracias de verdad por acompañarnos siempre. Bueno, ahora dejo este espacio para mi esposo para que nos salude y nos diga de cuál es el tema de hoy. gracias. Como dijo mi esposa, gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros estar dándoles información referente a temas bíblicos y nos agrada hacerlo. Es nuestro trabajo. Y el tema de hoy que tenemos preparado está en el segundo capítulo de Apocalipsis. En el segundo capítulo de Apocalipsis, para entrar en el tema, voy a empezar a hablar en la Biblia. En la Biblia, en el primer capítulo, al final, a Pablo, cuando había sido exiliado a una isla por predicar el Evangelio, por tener revelaciones, Oh, a Juan. perdón, fue exiliado a una isla en Patmos, que de Grecia se puede ver esa isla. Y estando en esa isla tuvo visiones. De ahí fue que salió todo el Apocalipsis y se le ordenó, escribe lo que estás viendo. ¿Será porque era mucho o mucha información? Eso fue al final del capítulo 1. Ya en el segundo capítulo, bueno, al final voy a regresar, al final del capítulo 1, en el versículo 20, se le explica. Dice, él escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 19. Y luego el 20 dice, y le va a explicar la simbología que hay aquí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y le explica cuáles son las estrellas. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 ángeles son los líderes de esas iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y luego les escribe a cada iglesia una carta especial. Y vamos a empezar en el capítulo 2 con el mensaje a la iglesia de Éfesos. Y les voy a leer el versículo 1, 2 al 5. Dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso, al líder, al pastor, le dice el Señor. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y que camina entre los 7 candelabros de oro. Yo sé lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes. Empieza el Señor con halagos para la iglesia, Éfeso. Éfeso. Empieza con halagos. Dice, yo sé lo que haces. Trabajas duro y nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencidos, más elogios. Pero aquí viene el punto que vamos a tocar. Dice el Señor allí, pero tengo esto contra ti, que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Y aquí va el título de esta enseñanza es, ¿hemos dejado el primer amor? ¿Lo hemos perdido? Dice, has dejado al lado lo que tenías, el amor que tenías al comienzo. El último versículo, el 5 dice, así que recuerda dónde estabas antes de caer. O sea, ¿qué situación te llevó a perder el primer amor? Nos dice el Señor. Cambia y haz lo que hacías antes de que esa situación te llevara a perder el primer amor. Ya sea una enfermedad familiar, pérdida de trabajo, disolución en alguna congregación. Dice, recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, dice,
vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Quitar el candelabro es quitarte el título de iglesia. Acuérdense que cuando leímos la simbología de iglesia significa candelabro. Y le está escribiendo al pastor, en este caso de la iglesia de Éfeso. Si no cambias, te quitaré el título, quitaré tu iglesia. Hoy en día se predica que nuestro cuerpo somos templo del Espíritu Santo. Si hemos perdido el amor, primer amor, vamos a perder el título de templo de Dios. La carta de Éfesos en Apocalipsis, escrita por Jesús a través del apóstol Juan, alaba su arduo trabajo, perseverancia y celo por la verdad, especialmente por probar a los falsos apóstoles. Sin embargo, le reprocha haber abandonado su primer amor por Cristo. El celo y la pasión iniciales, el mensaje le exige arrepentirse y hacer las primeras obras, volviendo a su fervor devocional originales, pero para no perder su candelero, su existencia como iglesia, lo que le está. Y mi pregunta para mi esposa es, ¿cómo se pierde el primer amor? Pero ya te di una introducción de cómo puede ser unas circunstancias que nos lleven a perder el amor que teníamos, el fervor cuando conocimos al Señor. Bueno, voy a dejar a ti que nos expliques cómo lo tuvimos y cómo se ha perdido, porque se vuelve como una rutina, algo en automático, ya nomás hacemos, al principio lo hacíamos por amor, por agradecimiento, y llegamos a los años que ya se hace como una rutina y ya el Señor ya no siente, lo hacemos, pero el Señor ya no siente nada, ¿verdad? O nosotros mismos sabemos que ya nomás lo hacemos rutinariamente. ¿Nos podrías explicar qué es el primer amor y cómo es que llegamos a perderlo, por favor? Sí, claro. Cuando nos hablan del Señor y cuando nos quita el velo del corazón y del entendimiento y logramos entender que estamos enfrente del Dios verdadero. Venimos a veces buscándolo, a veces se nos aparece de repente, pero Él ya nos estaba buscando a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces caemos rendidos, asombrados de quién es el verdadero Dios. Se nos revela en ese momento, como dije, nos quita los velos del entendimiento y podemos ver al verdadero Dios y claro, caemos rendidos a sus pies. Ese es el primer amor, caemos enamorados de Él y empieza en cada uno de nosotros una búsqueda constante. A veces yo me acuerdo que cuando recién lo conocí, no dormía porque me devoraba las escrituras, sentía que había perdido mucho tiempo en no haberlo conocido antes, entonces quería conocerlo todo, ¿verdad? En un solo día y hasta me desvelaba. Yo creo que esa es la actitud que muchos hemos tenido y pues eso el Señor nos lo está observando que le gustaba ese primer amor, nos lo está señalando aquí en Señalando. lo que acabas de leer, que es el primer amor, es ese fervor, ese creer que hemos encontrado al verdadero Dios. Dice que ay, ¿cómo se llama? Un apóstol también le dijo a Natanael, hemos encontrado al Mesías y ven, te lo voy a mostrar, era un gozo, era un querer enseñárselos, quién era el Mesías, quién era el Dios que estaban, con el que habían tenido ese encuentro. Y así es también a cada uno de nosotros y el Señor se goza con ese sentimiento de amor, de asombro, de deseo, de quererlo, de anhelarlo más y más y más con nosotros y empieza una relación constante
diaria que el Señor le llama el primer amor. Ese es el primer amor, es muy parecido. De hecho, está utilizando palabras humanas como cuando nos enamoramos por primera vez de tu amado, de tu amada, ese sentimiento tan fuerte. Bueno, el Señor lo señala como que también era muy fuerte para él, hacia él. Dice su palabra que en Mateo 22 dice que, fíjate el pensamiento del Señor, que el primer mandamiento es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Ahora, ¿por qué lo perdemos? Dijiste muy bien ahorita por la rutina. A veces, cuando comenzamos tenemos una relación cercana, como ya lo dije, tan fuerte, tan del diario, tan amoroso, pero ¿qué pasa? Que el tiempo va pasando. Entonces, dura el tiempo, duramos con el Señor y no estamos siendo vigilantes, entra la rutina, entra a veces la revelación que tenemos hacia la palabra, en su palabra, a veces ya no nos asombra, va pasando el tiempo. Entonces entra una como costumbre, nos vamos acostumbrando a escuchar su voz, nos vamos acostumbrando a su revelación, que a veces ya dejamos de un lado el buscarlo y actuamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento de lo que tenemos que hacer en cada situación y ya no venimos a él, ya no le consultamos y lo peor de todo, no nos damos cuenta cuando eso va pasando. Entonces, esa es la manera como perdemos el primer amor. Y para que sea la palabra misma la que nos lo revele, dice en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 4 y el 5 dice, pero tengo algo contra ti. Imagínate, Dios diciendo que has dejado tu primer amor. O sea, me has dejado ese amor ferviente que tenías por mí. O sea, ya se dio cuenta el Señor. No ha sido, ¿cómo se dice? Que no se ha dado cuenta. Ha sido obvio para el Señor. Ha sido visto por el Señor nuestra indiferencia. Y dice el 5, pero gloria a Dios que no nos suelta y nos insiste. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Necesitamos creer que Él nos está hablando a todos nosotros, que ya empezamos a actuar nuestro cristianismo, llevarlo en automático, por cuanto hemos recibido revelación y sabiduría, ya creemos que ya lo sabemos todo, empezamos a actuar en automático y nos salimos del camino, caímos. Sí, efectivamente, sí. Caímos, nos salimos del camino, pero el Señor dice, arrepiéntete, o sea, todavía hay esperanza. Si no nos arrepentimos, no hay perdón. Y si no hay perdón y arrepentimiento, no hay restauración. Sí, efectivamente, los versículos empiezan con elogios, como dije, reproche. El defecto principal de haber dejado el primer amor, que aunque servimos a Dios con esfuerzo, con esfuerzo, lo hacían sin la pasión y el amor que desde el principio. O sea, puedes estar sirviendo, pero el Señor sabe que ya no lo haces con la pasión que tenía y el amor que tenías al principio. Él nos conoce. Y nos confiamos, ¿verdad? Nos Nos confiamos confiamos. de los dones y talentos que nos ha dado, los hacemos tan nuestros y ya Ujú. somos uno con esos dones y talentos que se nos olvida Sí. que no son nuestros. Tenemos que venir a Dios
en todo momento a tomar de Él para seguir estando en sus fuerzas y no en las nuestras, y le abrimos la puerta al enfriamiento. Efectivamente, y hace un llamado a la acción, a reflexionar dónde empezó esto, dice, a reflexionar sobre dónde has caído, quiere decir su estado anterior del fervor, y luego dice arrepentirse, cambiar el enfoque y volver a Él de una manera sincera y profunda. Y el mejor ejemplo que tenemos de arrepentimiento en la Biblia, al menos ese es mi parecer, es el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, dice, en Lucas 15, 18, dice, regresa el hijo pródigo arrepentido y va al padre y le dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Esas palabras las deberíamos de mencionar. Cualquiera que crea que le ha fallado al Señor en el primer amor, repetir esto. Me levantaré e iré al Padre, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Él quiere oír que sin Él no somos nada. Y me levantaré e iré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso conmueve al Señor si somos hijos que nos arrepentimos. Y nos manda a reanudar nuestras acciones, nos manda a reanudar como cuando el primer amor. Y hay una promesa. Dice, a quien venza se le promete comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios que simboliza la vida eterna. Y a veces es difícil porque como estamos hablando, entramos en una rutina, pues ya llevas tanto tiempo en la iglesia, llevamos tanto tiempo, vamos los domingos, los sábados, nos conectamos a oración entre semana y creemos que estamos bien, pero hay unas cosas, voy a mencionarte 7 puntos en los cuales podríamos identificar si hemos perdido el primer amor. Para saber si te hemos perdido, dice, no tienes un fuerte anhelo de pasar tiempo con Dios. Es el número 1. Pasar tiempo en la oración es una carga o una obligación en lugar de un deleite. Si a ti te cuesta orar, es una señal inequívoca de que ya no tenemos el primer amor. O sea, se está yendo. La oración, el número 3 dice, la oración y la adoración privada es casi inexistente. Cuando no oramos en privado o en cualquier situación que tengamos, no le preguntamos al Señor primero o en oración y dice que no existe, es que ya no estamos en el primer amor. Ya nomás nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos más preocupados por nuestra salud física que nuestra salud espiritual, nuestra corazón, la condición de nuestro corazón. Tu corazón hacia Cristo está frío e indiferente, no es tan sensible como antes. La palabra cuando escuchas palabras ya no te conmueven versículos como antes, ni tampoco los temas espirituales. Todas estas cosas nos indican que ya no hay Espíritu Santo dentro de nosotros, ya no hay el primer amor. Hemos cambiado, hemos hecho todo como rutinario. A otro mensaje, a otra iglesia se le dijo que ni eres frío, ni eres caliente, más eres tibio. Aquí lo tengo, dice, la frase proviene del libro de Apocalipsis en la Biblia, especialmente en el siguiente versículo, en el capítulo 3, dice, donde se le dice a la iglesia de que como es tibia, ni fría ni caliente, será rechazada, será vomitada, dice. En este contexto bíblico, frío representa a alguien que ha dejado la fe y caliente a alguien ferviente en la fe. El estado tibio es el peor, ya que no muestra compromiso, por lo que se usa como una metáfora
para un estado de indiferencia espiritual que Dios rechaza. Mi otra pregunta, ¿cómo podríamos volver al primer amor? Sí, la misma palabra también, Dios, la misma palabra nos lo dice, Dios es tan bello, ¿verdad? Nos cuida tanto como sus hijos, somos su gran tesoro, dice que nos tiene esculpidos en el hueco de su mano. Entonces nos avisa que nos hemos enfriado, que hemos perdido el primer amor, pero también nos dice cómo restaurarlo. Dice, recuerda de dónde has caído, o sea, y nos dice de dónde hemos caído, por si alguno dice, es que no sé dónde me caí, no sé dónde me salí del camino, no sé dónde comenzó mi enfriamiento o dónde comencé a actuar en lo automático. Dice, primeramente, arrepiéntete. O sea, tenemos que aceptar que nos está hablando con autoridad y nos está diciendo, nos está llamando la atención. Ya le creo, ahora pido perdón, como había dicho anteriormente, me arrepiento, pido perdón y entonces sí, me viene a decir, haz las primeras obras, o sea, regrésate como al principio cuando te hablaron de mí y me recibiste con aquel amor, con aquella pasión, con aquellas ganas de conocer más de mí. Dice, haz las primeras obras. Ahora, ¿cuáles son las primeras obras? Tu arduo trabajo, nos los está señalando en el versículo 2. Cuando no nos cansábamos, nos decían, nos ponían a hacer esto y aquello en la iglesia, como dice mi esposo, con gozo, llegábamos temprano, con gozo estábamos atentos a lo que Necesidades. sí, estábamos aprendiendo del predicador, del expositor, con gozo, nuestro arduo trabajo. Íbamos y le hablábamos de lo que del Dios que acabábamos de conocer a cualquiera, no teníamos vergüenza, no teníamos pereza, no había obstáculo. Nuestro corazón tenía la fuerza para hacer trabajos incansablemente y nos gozábamos con eso. Dice, tu arduo trabajo y paciencia. Paciencia, sí. Le teníamos paciencia a todos, a todo. El primer amor, ese sentimiento fuerte que sentíamos por el Señor, una gratitud de sabernos perdonados, una gratitud de creerle que nos había lavado con su sangre, que ahora éramos limpios y que éramos aceptos a entrar a la presencia del Señor. Nos daba la paciencia para escuchar a todos, para recibir, para esperar en Dios. Lo que se tardara el Señor, éramos pacientes, lo esperábamos. Dice, tu trabajo y tu paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Teníamos un celo por cuando escuchábamos algo en contra de la palabra de Dios o algo que no se alineaba a la verdad de Dios, debatíamos, confrontábamos, hacíamos preguntas, no éramos tímidos, no teníamos timidez, porque repito, el mismo amor fuerte que teníamos hacia el Señor nos impulsaba a tener ese celo por todo lo que se oponía a la verdad que estábamos conociendo. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, veníamos y corroborábamos como la iglesia que estaba en Berea, corroborábamos con las escrituras todo lo que nos decían los líderes o alguien que era mayor en conocimiento que nosotros. Nos gustaba corroborar con la palabra de Dios
si nos estaban diciendo verdad, mentira. Éramos uno con el Señor, nos está diciendo aquí. Estábamos anhelantes de más, éramos fervientes y Dios nos los está mostrando cómo le gustaba, cómo comenzamos y cómo anhela que regresemos a ese comienzo. Dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado, no desmayábamos, hasta que un día, mis amados, entró el No sé qué pasó. conformismo, no, Ajá. sí, entró el conformismo, entró la rutina, entró que nos la creíamos, como lo dije al principio, que esto era fácil de obtener. Ya me siento sabio, ya leo la palabra, ya la entiendo, entonces la aplico ya muchas veces sin discernimiento y eso me va apagando una relación estrecha con Dios. Empiezo a hacerlo a mi manera y pues no, el Señor dice, arrepiéntete. Sí, eso que dijiste es muy poderoso cuando dice, has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles, pero en realidad no lo son. Y el ejemplo que pusiste que veníamos a la casa, veníamos a la casa y verificábamos Con la todo lo que, con palabra. la palabra, todo lo que nos enseñaban en nuestra congregación o de cualquier líder. Hoy en la actualidad, una prueba de que hemos dejado el primer amor, ya ni Biblia llevamos a la Ya no, congregación, ya ya no hay no. Biblia, ya no hay, es, y el, Nos conformamos con encender con, el celular. con el celular, nada más para que vean que estamos siguiéndolo lo que está diciendo, pero ya no, ya se perdió la Biblia. Antes las quitaron en las escuelas, ahora nadie las ha quitado en las iglesias, pero parece como que si ya las hubieran quitado, ahora el celular vino a reemplazar, que aparentemente cuando estamos ahí, aparentemente creemos que toda la gente está en la Biblia, pero ahora ni sabemos si está en la Biblia o no. Y fue muy poderoso de que probamos, con eso probamos los mensajes, los comprobamos, que es la palabra de Dios, que se está hablando con verdad. Y dice aquí, para volver al primer amor, según la Biblia, se debe recordar de dónde se ha caído, qué pasó, qué circunstancia pasó en tu vida que perdiste el primer amor. Y luego dice, arrepentirse sinceramente y volver a las primeras obras. Esto implica revivir las prácticas devocionales originales como la lectura de la Biblia, la oración, la adoración y la asistencia a la iglesia, deshaciéndose de las distracciones y los pecados que han enfriado nuestro corazón. Dice, arrepentirse, recordar de dónde has caído. Hay que recordar qué pasó, qué circunstancia nos pasó en la vida que nuestro corazón se enfrió. Yo no sabría, yo no sé qué pasó en tu vida, pero yo sé lo que pasó en mi vida y cada uno de nosotros sabe qué circunstancias nos llevó a perder el primer amor. Para revivir el primer amor, elegimos recordar el amor de Dios, su fidelidad y nuestro amor inicial por Él. Podemos recordar de que Él nos salvó y cómo éramos antes de recibirlo en nuestras vidas. La segunda manera de reavivar nuestro primer amor es arrepentirnos. El arrepentimiento, como les dije al principio, eso muestra el corazón humilde de una persona. Si una persona es capaz de arrepentirse, de decir en público, me arrepiento, creo que he perdido el primer amor, el Señor lo escucha y es apto y tan poderoso, tan misericordioso y amoroso para aceptarnos Él no nos va a preguntar, para aceptarnos nuestro arrepentimiento. Él no nos va a rechazar. La intención de Él es que nuestro corazón sea cambiado, que vengamos en señal de humildad pidiéndole perdón porque hemos dejado el primer amor. Y cuando yo escuché este mensaje, pues parece rutinario, pero si alguien no me recuerda a mí
el primer amor, porque la última vez que lo escuché hace meses, o si no es que años, y es importante porque ahora me pone una pausa de que debo de recordarme siempre. Y es bueno, a mí me sirvió de mucho cuando lo escuché. Espero que a ustedes les haya servido como un pequeño recordatorio de que hagamos un análisis cada quien en su casa si vamos bien o vamos mal. Si todavía, si actuamos por algo que el Señor nos confirmó, o lo estamos haciendo En en automático. automático. Nos acostumbramos a ser cristianos muchas veces. Nos acostumbramos a vivir una relación con Dios y esto no se trata de costumbre, se trata de un estar despiertos y de una convicción. Ahora que mencionas convicción, dice aquí, lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo cual quiere decir que si tú crees, yo creo, mi esposa cree que el Señor nos perdonó mucho, mucho amamos. Si tú crees que el Señor te ha perdonado muy poco, o es una falta de gratitud y poco amas. Tú dices, no, pues yo iba a nacer porque mi mamá y mi papá y yo nací. Y no, entonces, poco se te ha, tú crees que poco se te ha dado, poco, poco amas, porque no crees en la grandeza de Dios. Y dice, la versión más cercana a la tuya es la conclusión de que quien recibe un gran perdón desarrolla una gran gratitud y un amor proporcionalmente mayores. Vuelvo y repito, si nosotros creemos que se nos ha perdonado mucho, mucho amamos a Dios. Si nosotros creemos que Dios es muy poco lo que nos ha dado o nos ha perdonado, amamos poco. ¿Dónde estás tú? ¿De los que aman mucho o los que aman poco a Dios? La misma palabra nos habla en la parábola de las 10 vírgenes y dice que 5 eran prudentes Ujú. y 5 eran insensatas. Entonces, podemos estar siendo de los prudentes, que es los que somos vigilantes de nuestra actitud, vigilantes de nuestra relación con Dios. Si ya hemos caído en la rutina, si ya dejamos que entre cualquier pensamiento, a veces de temor o de tristeza a nuestra mente, o seguimos fervientes y vigilantes, que siempre estemos eh, eh, caminando en fe, creyendo en el Señor, en esperanza, esperando en Él, o somos de las insensatas que tenemos actitud donde no vigilamos a donde miran nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos, o qué actitud presentamos ante el rechazo o puertas cerradas. Si venimos a Dios en todo momento buscando su guianza y su dirección, o nos dejamos llevar por lo que ya me enseñó en el pasado y quiero que en el presente y en el futuro me sirva algo ya como reciclando una enseñanza de Dios. En el Señor no funciona así y así es como se lo está dejando saber a la iglesia de Éfeso. Mis amados, gracias y espero que haya sido de gran enseñanza este recordatorio, esta palabra que la verdad a mí me ha ministrado muchísimo y me ha llevado como dijo mi esposo, a analizar si sigo vigilante, ferviente en el primer amor a mi Señor o ya he caído y es necesario el arrepentimiento, pedir perdón y regresar a Él. A las ¿Y primeras tú, obras. cómo está tu relación con el Señor? ¿Sigues en el primer amor? ¿Has perdido el primer amor? Es importante que lo analicemos y que regresemos a Él. Bueno, hasta luego y espero que nos acompañen en el siguiente tema de su canal, Conoce. Conociendo la Verdad. Bye, hasta luego.